Un beso prohibido que lo cambió todo. Parte 1. El reflejo del error. Sabes que me casé contigo porque me hacías sentir viva, dijo Alba, sin mirarlo, mientras se apoyaba en la barandilla del pequeño balcón que daba a la calle estrecha de Lavapiés. Damián no respondió. Ni siquiera la escuchó bien. Estaba terminando un correo del trabajo. El mismo trabajo que lo absorbía hasta los huesos. El que les pagaba el alquiler de ese piso, con las paredes finas como papel, y una cocina donde apenas cabían los dos. Alba sí lo miró, en silencio, como si estuviera reconociendo algo en él que antes no había querido ver. Esa mañana todo había sido distinto, no porque pasara algo en particular, sino porque, por primera vez, ella se dio cuenta de que llevaba meses despertándose con la sensación de estar equivocada, no en una gran decisión, en una serie de pequeñas elecciones que, acumuladas, la habían alejado de sí misma. No era infeliz, pero tampoco estaba bien. La idea de escaparse unos días a Valencia con su amiga Julia apareció como una necesidad urgente. Ver el mar, respirar fuera de Madrid, alejarse de esa rutina con olor a café recalentado y sábanas mal tendidas. Voy a irme unos días con Julia, dijo por fin. Suave, pero firme. Damián levantó la vista por primera vez. Parpadeó 2 veces, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Pero no preguntó nada, solo asintió, como si ya supiera que, aunque ella prometiera volver, algo en Alba ya se había ido, y en el silencio que siguió, más que palabras, se sintió el principio del final. Parte 2. Lo que el mar no borró. El tren llegó a Valencia a las 17:10. Alba no habló casi nada durante el viaje. Julia lo notó, pero no preguntó. Ya había aprendido que hay dolores que solo pueden hablarse cuando dejan de doler. El hostal era modesto, con paredes blancas y olor a lavanda artificial. Compartían habitación con 2 camas juntas y un ventilador que giraba lento, como si dudara entre avanzar o rendirse. La primera noche salieron a caminar por la playa. El mar estaba tranquilo, pero Alba no. El viento le revolvía el pelo, y también los pensamientos. Julia hablaba de cualquier cosa, de un chico que conoció, de un trabajo nuevo que quizás aceptaría. Pero Alba no escuchaba. Estaba atrapada en una imagen que no lograba borrar. Ella misma, desayunando frente a Damián en silencio, sintiendo que todo estaba demasiado quieto, demasiado muerto, para alguien tan joven. ¿Te arrepientes de haberte casado?, preguntó Julia de pronto, sin tacto. Alba tardó. Luego negó con la cabeza. No, pero me arrepiento de haberme perdido en el camino. Julia no insistió. Cambió de tema. Habló de lo guapo que estaba el camarero del chiringuito. Pero esa noche, al volver al hostal, Alba no pudo dormir. Escuchó la respiración tranquila de su amiga y sintió un hueco en el pecho, uno que no llenaba ni la playa, ni el viaje, ni el silencio de Damián. En el reflejo del espejo viejo del baño, se miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, no se reconoció. Part 3. Más allá del reflejo. Furquier. A la mañana siguiente, Alba despertó antes que Julia. El sol filtraba su luz cálida por las cortinas beige. Bajó sola al pequeño comedor del hostal. Pidió un café solo y se sentó junto a la ventana, mirando sin ver. Un joven se sentó 2 mesas más allá. Tendría poco más de 20, piel tostada, camiseta sin mangas y una expresión curiosa, de esas que uno solo tiene cuando aún no ha sido herido del todo. Alba intentó no mirar, pero lo hizo, varias veces. Cuando Julia bajó, él ya no estaba. Alba no mencionó nada, solo dijo que quería quedarse en la ciudad unos días más. Julia la miró sorprendida, pero asintió. Sabía que su amiga no hablaba sin pensarlo. Esa tarde, volvieron al chiringuito. Alba se quedó sola en la barra mientras Julia hablaba con el camarero. Y entonces, lo vio otra vez, el joven del desayuno. Esta vez, la miró directamente, sin palabras, pero con esa intensidad descarada que solo tienen los que aún creen que pueden cambiarle la vida a alguien. ¿Nos conocemos?, preguntó él, acercándose sin pedir permiso. Alba sonrió, sorprendida de sí misma. Todavía no respondió. No fue una conversación larga, pero bastó para que algo se moviera dentro de ella. No fue atracción inmediata. Fue más bien una grieta que se abrió, pequeña, pero real. Cuando se despidieron, él rozó su mano. Alba no la retiró. No debía haberlo permitido. Lo sabía, pero tampoco había sabido cómo evitarlo. Esa noche, Julia notó el brillo en sus ojos,
No preguntó, pero entendió. Pate. Voces. Entre sombras. Al día siguiente, Alba intentó mantener la rutina, pero la presencia del joven se había instalado en su mente, como una sombra que se rehúsa a irse. Cada mensaje en su teléfono, cada llamada perdida, hacía que su corazón se acelerara sin motivo. No quería admitirlo ni siquiera para ella misma, pero había algo en ese encuentro casual, que removía algo profundo. Julia, aunque parecía tranquila, percibía el cambio. Una tarde, mientras preparaban la cena en la pequeña cocina del hostal, se atrevió a preguntar con suavidad: «¿Qué pasa, Alba? No pareces tú». Alba desvió la mirada, buscando palabras que no encontraba. «No es nada. Solo estoy cansada», supongo, respondió con una sonrisa forzada. Pero Julia no se dejó engañar. Sabía que detrás de esa sonrisa había tormentas. Más tarde, cuando Alba creyó estar sola, sacó el móvil y leyó el último mensaje del joven. «¿Quieres salir esta noche?» La duda se instaló con fuerza. Sabía que cruzar ese límite podía cambiarlo todo, para bien o para mal. Pensó en su vida, en lo que había dejado atrás y en lo que aún podía perder. La noche cayó y Alba decidió salir. No porque quisiera, sino porque necesitaba encontrar respuestas, aunque fueran dolorosas. En la calle, el aire fresco la golpeó, despertando sentidos que creía dormidos. Al llegar al lugar acordado, vio al joven esperándola, esa mezcla de nervios y desafío en sus ojos. Por un momento, el mundo se redujo a ese instante, a esa elección silenciosa entre quedarse en la seguridad de lo conocido o lanzarse al abismo de lo incierto. «Vamos», dijo él, ofreciéndole la mano. Alba la tomó. Fue solo un gesto pequeño, un simple roce, pero suficiente para marcar un antes y un después. Chu 5. La grieta que crece. Después de aquella noche, Alba sintió que algo dentro de ella se rompía, aunque aún no sabía exactamente qué ni cómo. La rutina del hostal, la conversación con Julia, incluso el sonido de la ciudad, todo parecía haber cambiado de repente, como si la realidad se hubiera resquebrajado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Alba evitaba mirar el teléfono, pero cada vez que vibraba, una mezcla de ansiedad y esperanza la atravesaba. En el trabajo, sus manos temblaban ligeramente, y Julia notó que la distancia entre ellas crecía. «¿Por qué te alejas?», preguntó Julia una tarde, sentadas en el parque mientras el sol se ponía. «No es eso. Solo necesito tiempo», respondió Alba, con la voz entrecortada, intentando ocultar el caos interno. Sin embargo, por más que trataba de contenerse, Alba se veía atrapada en un ciclo que no podía controlar. Recordaba el contacto fugaz, el beso que había evitado describir siquiera en sus pensamientos, y la sensación prohibida que eso despertaba. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la tentación era un imán irresistible. Un mensaje inesperado rompió la tensa calma. «Te extraño». Era simple, directo, y al mismo tiempo devastador. Alba sintió un nudo en el estómago y se quedó mirando la pantalla sin saber qué responder. En ese instante, la realidad la golpeó con fuerza. Sus decisiones no solo afectaban su vida, sino también la de Julia, de la gente que confiaba en ella. La culpa empezó a carcomerla, pero la voz interna que ansiaba libertad era aún más fuerte. Y justo cuando parecía que podía retomar el control, un nuevo encuentro cambió todo, haciendo que la grieta dentro de Alba se agrandara y amenazara con partirla en dos. Part 6. El silencio que habla. Alba cerró la puerta detrás de sí con cuidado, consciente de que algo dentro de ella ya no podía volver a ser igual. Julia esperaba en la sala, sus ojos buscando respuestas que Alba no sabía cómo dar. No hubo palabras al principio, solo un silencio denso, que pesaba más que cualquier grito. De repente, Julia rompió a llorar, pero no era solo tristeza. Había una mezcla de dolor, confusión y amor perdido. Alba la observaba, sintiendo que cada lágrima era un espejo de su propia angustia. Quiso acercarse, pero el miedo la detuvo. «¿Por qué?», fue lo único que Julia pudo decir. La pregunta no buscaba culpas, sino entender ese abismo que ahora la separaba. Alba respiró hondo, y en su mente resonaron todas las pequeñas decisiones que la habían llevado hasta aquí. Ese beso prohibido que no debía existir. Sin embargo, en medio de la tormenta, un rayo de claridad
iluminó su corazón. A veces amar duele, pero también libera. No hubo reconciliación esa noche, ni promesas vacías, solo la certeza de que nada volvería a ser igual. Pero en ese final abierto, en ese silencio lleno de lo no dicho, quedaba una extraña paz. Porque a veces, el verdadero amor es aceptar la pérdida sin renunciar a uno mismo.